El nostre destí d'avui el trobem al Raval, al carrer de Riereta. És la Sala Fènix, un espai amb una doble vessant, l'expositiva i la d'espectacles. És una de les sales participants en el quart Festival Art i Cultura del Raval i avui ens ofereixen un espectacle de flamenco que anem a gaudir amb tots vosaltres. Ella vive con el do que a ninguno hombre maltrata. Si le llaman ingrata es más dulce que la uva del azúcar que hay en Cuba, la mejor emulada. Esta sala, digamos que tiene una historia todavía reciente, ¿no? Está echando a andar. Ha sido un parto, como se dice, ¿no? Llevamos 9 meses y somos una sala de teatro y exposiciones. Y aquí en el teatro lo que programamos es buscamos un tipo de programación poco convencional, ¿no? Programamos máscaras, sombras, objetos, marionetas, marionetas para adultos y para niños también, ¿no? Cabaret y humor gestual. Además, conciertos también se programan aquí. Hacemos los miércoles, estamos haciendo conciertos y los lunes, por supuesto, y por lo que estamos hoy aquí, el flamenco. Y fue muy curioso porque lo programamos para turistas, ¿no? Lo pusimos publicidad en inglés y todo fue para turistas y se nos acabó llenando de gente de aquí, de Barcelona. Estamos empezando a oírlos, están allí probando sonido porque dentro de poco comienza aquí la velada. De aquí a 10 minutos y como cada lunes a las 9 comienzan los chicos. Tendremos unos artistas que han salido, son una mezcla entre gente que ha salido de la SMUG, del Conservatorio del Liceu, y gente del flamenco de toda la vida. Tenemos una bailadora que es extraordinaria, que es Gandom Garousi, que tiene orígenes persas, y es una mezcla perfecta de lo que es como el flamenco con aquellos orígenes y lo español, ¿no? Está Javi Casado, que es el director del grupo, y tenemos un gran guitarra que es Sergio Álvarez. Bueno, dintre del que oferim nosaltres intentem que hi hagi un concert força variat. El que fem és interpretar diferents estils i bueno, ja que hi ha molta gent que desconeix, doncs no està de més explicar una mica de quin és l'origen d'aquests estils i de què es tracta una mica. Ens acompanya un excel·lent guitarrista que es diu Sergio, que avui dia a Barcelona és un dels guitarristes que tiene más arte para acompanyar al cante. Un cante que tens tu. I tant és així que, diguéssim, el que ha estat el meu mestre de l'Escola Superior de Música, José Miguel Cerro, Chique i la Línia, pues estava enamorat del seu toque. Y después también una bailadora por Claro, presos, una ¿no? bailadora que enamora. Y nada, esta bailadora aquí la tenemos, se va corriendo, ella canta un Garusi, saluda aquí. I com és això de tenir tan a prop a la gent? Nosaltres ara estem sense sonoritats, és a dir, sense micros, així que pelo. el que se sent és totalment a pelo i és la veritat absoluta. I bé, això intimida una mica, la veritat, però per una altra banda és força excitant. Por los rincones Hemos decidido intervenir en este festival, que es el cuarto festival de Raval, y bueno, se inserta un poquito en el proyecto del Ayuntamiento de Raval Cultural de revitalización del barrio. Yo, como directora artística de la sala de exposición, he pensado de insertarnos un poquito al interno del Raval. Hemos hecho una exposición sobre nuestra calle, que es la calle Riereta, que es una calle que ha tenido muchísimos artistas, porque era una calle industrial y luego, bueno, han salido las industrias hacia afuera y los artistas han entrado con sus talleres. Y tenemos este proyecto que, bueno, está empezando con una página Facebook que se llama Carrer de la Riereta y esperemos que continúe con una página web. Actualmente tenemos una exposición que acaba la semana que viene, entonces se entra en el Festival de Raval, que es la exposición de un gráfico italiano que se llama Andrea Ranghino, Rangos, y bueno,
Bueno, Ya que ves, aquí no a te nosotros aburre. no. Aquí siempre tienes algo No. interesante Y que para hacer, ¿no? Navidad hemos decidido hacer una exposición de sensibilización ecológica.